Hoy hemos estado viendo el libro de Levítico para unos, 4 meses y viendo cómo los sacrificios nos apuntan a Cristo. El libro de Levítico tiene que ver con la santidad, cómo podemos acercarnos a un Dios santo siendo pecadores. Pero hoy lo quería tomar un paréntesis y hablar más sobre el Evangelio. A veces pregunto a mi esposa, oye, ¿cómo le fue el sermón? Y ella me dijo, muy bien, pero no entendí ni una palabra de lo que tú predicaste. Entonces, a veces es un poco difícil para un estadounidense predicar en español. Entonces, los cambios son íntricos y voy a detenernos un poquito para asegurar que entendemos lo que significa predicar el Evangelio a uno mismo. El mismo Evangelio que salva a los pecadores también santifica a los creyentes. El alimento más importante que necesitamos es el Evangelio. Amén. Yo estaba en Monterrey la semana pasada asistiendo a un taller de orientación ministerial y hubo varias parejas que querían plantar iglesias en varias denominaciones y vinieron a este taller para evaluar sus dones. Yo fui uno de los asesores y fue muy interesante el proceso, pero lo que ellos han visto es que cuando una persona quiere plantar una iglesia, puede tener la estrategia muy bien, puede tener una filosofía de ministerio muy bien escrito, pero si no hay poder del Espíritu Santo, la obra va a fracasar tarde o temprano. Entonces ellos tomaron mucho tiempo para dirigir el Evangelio a los que iban a plantar iglesias. Oye, ustedes plantadores de iglesias, recuerdan el Evangelio, recuerdan el Espíritu Santo y van a tener éxito. Nosotros los humanos somos criaturas de hábito, ¿verdad? Y nuestros hábitos reflejan quiénes somos realmente. Un hábito es algo que tenemos que repetir diariamente para que llegara a ser un hábito. Pero lo que he estado tratando de decir es que el hábito más importante para nosotros es predicarse a uno mismo, predicar el Evangelio de Cristo a nosotros mismos todos los días. Y hoy lo que quiero hacer es ver 5 puntos, y varias me han preguntado, ¿pero cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces hoy vamos a ver 5 pasos para poder desarrollar el hábito de predicar el Evangelio a uno mismo. ¿Me entienden? ¿O les explico, Frédéricos? Bueno, a mí me fascina una fogata. Puedo pasar horas viendo el baile de las llamas, los colores, las formas, cómo la leña resplandece, el calor. Me fascina. Es como terapia para mí. Y la verdad es que esto me mueve profundamente ver una fogata. Un comentarista dijo lo siguiente en respecto a la cruz y la vida cristiana: si deseamos que la llama del Evangelio se mantenga viva en nosotros, tenemos que regresar sin cesar a la fuente de poder. La cruz es el resplandeciente fuego en el que se encienden las llamas de nuestro amor. Pero tenemos que estar lo suficiente cerca de la cruz para que sus chispas caigan en nosotros. Entonces, la cruz es la fogata del poder de Dios. Y tenemos que acercarnos a esta cruz para que las chispas caigan en nosotros. Vamos a ver en esta mañana cómo podemos acercarnos a la cruz de Cristo para que podamos brillar en una forma impresionante para el Señor. Hay 5 pasos, todos sabemos los pasos.
La cosa es tenemos que hacerlos, ¿me entiendes? 1, memorice el Evangelio, ore el Evangelio, cante el Evangelio, repase el Evangelio, estudie el Evangelio. Vamos a ver el primer punto, memorice el Evangelio. Vamos a Romanos 8, 31 a 34. Romanos 8, 31 a 34. ¿Qué dice Salmo 119, 11? En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Quieres pecar menos? Memorice la palabra. Va a funcionar. Quizás piense que no es bueno para memorizar las escrituras, pero está bien, no se rinde. Trabaje en esto porque Dios no hace anotaciones. Hay unos que dicen, yo no puedo memorizar nada de las escrituras. La verdad es que todos podemos hacer lo que queremos hacer. Si tú quieres memorizar las escrituras, adivina qué, vas a memorizar las escrituras. Pero esto toma tiempo, tal vez sea muy lento, pero no importa. Yo tengo una memoria para memorizar muy fácilmente, pero aquí hay otros no. No importa su capacidad en esto, lo importante es que lo sea, o lo hace parte de su vida cristiana. Dios quiere que pongamos sus promesas en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque sin importar dónde estemos, somos capaces de sacarlas y usarlas para fortaleza en nuestros corazones. Siempre tenemos versículos en la mente y podemos aplicarlos durante el día, aun sea hablando el Evangelio a alguien más, si estamos en medio de una crisis. Por ejemplo, el otro día estaba yo muy frustrado con una situación y para mí parecía como el fin del mundo. Yo estaba bien frustrado con alguien que no vive aquí. Y estaba haciendo argumentos en mi mente en contra de esta persona. Y nunca he perdido una discusión en mi mente. Yo siempre gano. Entonces estaba pensando esto. No, es que él hizo esto y yo debí responder esto. Ay, basta con esto. Y finalmente el Señor me tocó y saqué de mi memoria 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. El verso más importante del Nuevo Testamento. Y para mí pone las cosas en una nueva luz. Pedro, no importa qué tan serio es la crisis. ¿Por qué? Porque he lidiado con su pecado. He lidiado con su juicio. He mandado a mi Hijo Jesucristo para ser sustituto para ti. ¿Por qué estás afanado? ¿Por qué? Bueno, y entonces esto cambió mi perspectiva él me dijo que no, ni es una comparación tu crisis, lo que he hecho para ti, es como la comida mexicana, en comparación a toda la comida en el resto del mundo, no hay comparación. La comida mexicana es lo mejor, ¿verdad? Entonces, Pedro, no hay comparación, pero saqué un versículo para usar en medio de una crisis que yo tenía. Todavía fue difícil para mí arrepentirme porque yo estaba juzgando bien el hermano, ¿verdad? Pero a veces lucho contra la condenación en mi vida también y luego saco el versículo que tenemos aquí, Romanos 8, 31 y 34. Vamos a leerlo. 8, 31 a 34. Entonces, ¿qué diríamos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? No es Satanás.
Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios está en control de todas las cosas. No tengo que tener afán. No tengo que ser tímido en las cosas. A veces soy tímido, pero no tengo que hacer esto porque Dios está en control de todo. Esta perspectiva puede cambiar su mente. Hay otros versículos, Isaías 53, 3 a 6, Romanos 3, 23 a 26, 1 de Corintios 15, 3 a 4. ¿Cómo podemos predicar el Evangelio a nosotros mismos? Guardando la palabra de Dios en nuestras mentes. Y esto a veces cuesta mucho trabajo, pero si realmente queremos empezar, pastor, yo no sé dónde empezar en memorizar la Biblia, es tan grande que no sé. Podemos empezar con el Evangelio muy fácilmente. ¿Para qué? Para predicárselo a nosotros mismos. 2, tenemos que orar el Evangelio. El Evangelio debe ser el centro de la vida de oración. Es por el Evangelio que podamos acercarnos a Dios, como hemos estado viendo. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios siendo pecadores? Por medio del Evangelio, por medio del Evangelio de Cristo. Y no hay nada complicado en esto, simplemente comenzamos a dar gracias a Dios. Esto básicamente es un patrón de 5 pasos para poder llevar a cabo una vida devocional. Yo lo hago en la mañana, a la mañana pertenece a los cristianos, ¿verdad? Pero no importa el tiempo, si quieres hacerlo mediodía, en la noche, no importa. Pero que marcamos un poco de tiempo cada día para llegar cerca de la cruz. Dé gracias a Dios porque debido a Jesucristo, Dios cargó en Él la ira de todo el pecado. Dé gracias a Dios porque usted nunca va a estar separado de Cristo, nunca jamás. Esto es una presa. A pesar de las circunstancias, siempre vamos a estar con Dios. Nada puede cambiar eso. Dé gracias a Él porque debido a la cruz se reconcilia con Dios. Dé gracias a Dios porque somos hijos de Dios y preciosos en sus ojos. Dé gracias a Dios porque somos coherederos con Cristo. Tenemos toda bendición en los cielos. Dé gracias a Dios porque Él es bueno y Él merece honor, gloria y poder. Orando el Evangelio, Dios, gracias porque tú eres el Salvador. Tú enviaste el Salvador y aún siendo pecador, me tuviste misericordia. La misericordia sobre Dios. Tenemos que orar el Evangelio, memorizar el Evangelio, orar el Evangelio. También tenemos que cantar el Evangelio. No hay una buena manera para comenzar el día que cantar al Señor. Yo me gusta hacerlo, pero la cosa es que el departamento hay mucho ruido y si canto con voz alta voy a despertar no tanto mi familia, pero los vecinos también. Entonces todavía canto, pero yo canto muy despacito, con el corazón, pero how do you say whisper? Así es. Entonces no hay una manera buena para realmente empezar el día. Señor, voy a cantar a ti por tu evangelio. Y hay muchas canciones que tenemos en el himnario que están enfocando en la cruz de Jesucristo. No estoy diciendo canta cualquier cosa, pero canta canciones que están ligadas al evangelio. Este libro me ha ayudado mucho, se llama La vida rústica. Y aquí hay un himno del siglo XVI. Me fascinan los himnos. No tanto la música, pero la letra. Entonces hay unos ministerios que han cambiado la música para que sea más contemporáneo. Así es, gracias.
Pero escucha la letra de este himno.